Querido primer ministro de China, usted y yo somos hombres prácticos. Sabemos que la grandeza de una nación no se mide por sus poemas o su música, sino por cuántos de sus ciudadanos logran escapar de la mierda en el que nacieron. Yo, Balram Halwai, alias el Tigre Blanco, lo logré. Desde mi oficina en Bangalore, donde ahora dirijo una próspera empresa de transporte, le escribo esta carta para contarle cómo pasé de ser un pobre diablo en el oscuro corazón de la India a un emprendedor exitoso. Todo comenzó con un crimen, claro está, pero en este país, si un hombre quiere cambiar su destino, no le queda otra opción que ensuciarse las manos, o en mi caso, manchárselas de sangre. Este párrafo nos presenta una reflexión profunda sobre la ambición, la lucha por la superación personal y las realidades sociales en India. A través de la voz de Balram Halwai, un personaje que encarna la complejidad de la movilidad social en un contexto marcado por la desigualdad. Y desde el principio, la dirección de la carta del primer ministro de China establece un tono de desafío y pragmatismo. Balram se presenta como un hombre práctico, lo que sugiere una mentalidad orientada a la acción y a la eficacia, en contraposición a ideales más abstractos como la cultura o el arte. Esta perspectiva pragmática nos refleja una visión de un mundo donde el éxito se mide en términos materiales y de poder, lo que puede ser un reflejo de la realidad en la que se vive, donde la lucha por la supervivencia y el ascenso social son primordiales. La frase, la grandeza de una nación no se mide por sus poemas o su música, nos revela un desencanto con los valores tradicionales y una crítica a la forma en la que se suele evaluar el progreso de una sociedad. Balram enfatiza que el verdadero indicador de grandeza es la capacidad de los ciudadanos para escapar de la pobreza o de la opresión, lo que pone de manifiesto su propia experiencia de vida y su deseo de trascender su origen humilde. El uso del término tigre blanco simboliza su transformación y su singularidad en un sistema que a menudo aplasta a estos individuos. Este apodo sugiere fuerza, astucia y una capacidad para sobrevivir en un entorno hostil. Sin embargo, también implica que su ascenso no fue fácil ni tampoco limpio. La mención de un crimen y la necesidad de ensuciarse las manos nos indica que su camino hacia el éxito estuvo marcado por decisiones moralmente cuestionables. Esto plantea preguntas sobre la ética en la búsqueda del éxito y la naturaleza del sacrificio personal. La referencia a mancharlas de sangre nos sugiere que Balram ha tenido que recurrir a la violencia o a actos extremos para lograr su objetivo, lo que añade una capa de complejidad a su carácter. Este conflicto interno entre la ambición y la moralidad resuena con una lucha de muchos individuos que buscan cambiar su destino en un mundo que a menudo parecen estar en su contra. Este párrafo encapsula la lucha de Balram Halwai como un microcosmos de las tensiones sociales y éticas en la India contemporánea. Su historia es una reflexión sobre la ambición, la desigualdad y las decisiones difíciles que a menudo se deben tomar para escapar de un entorno opresivo. La voz de Balram es tanto un testimonio de su éxito como una crítica a las estructuras que perpetúan la pobreza y también la injusticia. Para quien no me conoce, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun. Este es el programa de Crónica Lonares de Sun. Esta es nuestra sección de Cuéntame un libro y hoy vamos a hablar del Tigre Blanco, The White Tiger, de Aravind Adiga. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos.
Tigre Blanco es la aclamada novela debut del escritor indio Aravind Adiga, ganadora del premio Booker, y con su estilo crudo, satírico y desafiante, esta obra nos ofrece una mirada ferozmente crítica de las desigualdades sociales de la India moderna a través de la historia de Balram Halwai, un antihéroe que pasa de ser un pobre conductor a un empresario asesino. La novela está estructurada como una serie de cartas que Balram escribe durante 7 noches al primer ministro chino, que pronto visitará India, contando su ascenso desde los estratos más bajos hasta la élite corrupta. En la primera parte nos habla de la infancia en la oscuridad en Laxman Ghat. Balram nace en un pueblo rural empobrecido donde su familia vive bajo el yugo de los terratenientes corruptos, los conocidos como los castaños. En ese momento es apodado como el Tigre Blanco por un inspector escolar, por su rareza y también por su inteligencia. Y Balram sueña con escapar de su destino. En la segunda parte nos cuenta que es sirviente en Delhi. Tras convertirse en conductor de Ashok Sharma, hijo de un terrateniente, Balram entra en contacto con el mundo de los ricos. Descubre la hipocresía de la élite, ya que Ashok y su esposa Pinky Madam hablan de democracia pero explotan a los pobres. También en esta parte nos cuentan de un accidente de tráfico, donde Pinky atropella a un niño y su posterior encubrimiento marcan un punto de quiebre. En la tercera parte ya nos hablan del asesinato y el ascenso, donde Balram asesina a Ashok, roba su dinero y huye a Bangalore, donde funda su propio negocio de transporte, explotando a otros como lo hicieron con él. Se convierte en un emprendedor exitoso en una India globalizada, pero su riqueza está manchada de sangre. Hay varios temas clave, pero hablemos de 4 de ellos. El primero es las dos Indias. La parte de la oscuridad, o sea, la de los pueblos pobres, versus la de la luz, que son las ciudades ricas, y cómo el sistema mantiene toda esta división. También nos hablan de la corrupción como un tipo de sistema, desde los políticos hasta empresarios, donde todos juegan bajo las mismas reglas injustas. También nos hablan, otro de los temas es el mito del sueño indio, ya que Balram logra el éxito, pero solo mediante el crimen y la traición. Y por último está el tema de la ironía de la globalización, Bangalore, que es el centro tecnológico y que también es un nido de explotación. Esta novela tiene una estructura de novela epistolar escrita con voz cáustica y descarada, mezclando el inglés y el hindi colonial. Balram narra en primera persona rompiendo la cuarta pared, o sea, dirigiéndose hacia nosotros, con un humor negro y con mucho sarcasmo. Hay una ironía brutal dentro de todos estos recursos literarios. Llama Obscuro Corazón de la India a su aldea, parodiando a Joseph Conrad. Y también hay símbolos de animales, porque el tigre blanco representa la rareza que devora o es devorada, y el gallinero representa a los pobres como aves enjauladas. En la cuestión psicológica de nuestros personajes está Balram Halwai, el antihéroe maquiavélico cuya inteligencia choca con su moralidad flexible, y su monólogo nos va revelando odio, autodesprecio, por ser, como él mismo dice, medio cocinado, o sea, ni sumiso ni libre. También está su patrón, llamado Ashok, que es hijo del terrateniente moderno, que finge compasión, pero perpetúa todo este sistema del cual ya hemos hablado. También está la psicología colectiva, ya que los pobres internalizan su opresión con su mentalidad de gallinero. En la cuestión social nos hace pasajes sobre la India globalizada de los años 2000,
con la denuncia de la hipocresía en una potencia tecnológica con esclavitud doméstica. También nos hace pasajes sobre el sistema de castas, ya que Balram es un halwai, o sea, un dulcero, intocable, simbólico aunque no literal, y también nos habla de la corrupción estructural, los policías, los políticos y los empresarios que son cómplices. Pero bueno, ya que sabemos un poquito de qué trata esta novela, hablemos de Aravind Adiga. ¿Les parece? Él nació el 23 de octubre de 1974 en Madras, en Chenia, allá en la India. Estudió en la Universidad de Columbia y en Oxford también. Trabajó como periodista para el Time y el Financial Times. Ganó el premio Booker en el año 2008 por esta novela llamada El Tigre Blanco, siendo su ópera prima. Se inspiró en conductores reales de Bangalore para escribir esta novela que le contaron sobre los abusos de sus patrones. Y el título viene de un mito indio que dice que un tigre blanco nace cada generación como un tipo de agente de caos. Balram admira a los empresarios chinos cuando les dice: ustedes sí saben ser crueles, criticando el capitalismo indio timorato. Hay varios detalles simbólicos, pero hablemos de dos de ellos. Por ejemplo, la lámpara rota en su aldea, que representa la educación pública inútil. El Lexus de Ashok, que es el símbolo de riqueza que Balram anhela y que al mismo tiempo destruye. Y bueno, al escribir esta novela se presentaron muchas polémicas, ya que algunos críticos indios acusaron a Adiga de vender pobreza a nosotros, los lectores del occidente. Adiga ha confesado que se influenció en B.S. Naipaul de su libro Un área de obscuridad, ya que ahí tocan el tema de la crítica al atraso indio. También de Fyodor Dostoyevsky en su libro Crimen y Castigo, porque en ese libro se toca el tema de la justificación moral del asesinato. Y también se ha influenciado en Charles Dickens con el retrato de la injusticia social con humor ácido. Pero bueno, este autor, Aravind Adiga, ha influenciado a autores como Catherine Boo con su libro Behind the Beautiful Forevers, y es precursor del realismo sucio inglés. Y ahora te preguntarás, ya que no has leído esta novela, o bueno, quizás sí, pero imagino que no la has leído, ¿por qué habrías de leerla? Bueno, mejor dicho, me preguntarás a mí: Sun, ¿por qué habríamos de leer esta novela? Y te contestaré: si buscas una novela que te revuelva el estómago y te haga reír con la incomodidad, donde el villano es también víctima del sistema, Tigre Blanco es una lectura, ¿cómo decirlo?, electrizante, ya que Adiga no nos ofrece soluciones, solo nos muestra la jaula y al animal que la muerde. En conclusión, El Tigre Blanco es un puñetazo literario que destroza el mito de la Nueva India. Aravind Adiga no solo nos expone la pobredumbre de este sistema, sino que celebra la moralidad como única vía de escape. Balram no es un santo, es un monstruo creado por una sociedad monstruosa. Como él mismo dice, en este país solo hay dos destinos: comer o ser comido. Y yo decidí enseñar los dientes. Vamos a hacer una pausa a continuación porque quiero hacer este resumen un poquito más minucioso, haciendo pasajes de la novela y pues por obviedad vamos a tener spoilers. Si a ti no te gustan los spoilers, te recomiendo que en este momento le vayas y le pongas pongas pausa en este canal, vayas, termines el libro y después regreses para hacer una pequeña comparación de tus puntos de vista con los que vamos a hablar a continuación. Si tú no tienes problemas con los spoilers o ya leíste esta novela, te va a interesar mucho después de esta pausa lo que vamos a decir a continuación. Pero antes de que te vayas y antes de que se haga esta pausa, suscríbete, ponnos like, comparte y déjanos sobre todo tus comentarios en relación a lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Les parece? Si es que ya leíste la novela. Y si no, dime si con esto que estamos haciendo te animas a leerla.
Vamos a la pausa y regresamos. El tigre blanco, The White Tiger, novela escrita publicada en el año 2008 de Aravind Adiga, es una sátira social y también es una novela epistolar. Ganó el premio Booker en el año 2008. Está ambientada en la India, en Las Manhat, en Delhi, en Bangalore. Sus temas son el capitalismo, la desigualdad, el crimen y la redención. En la primera parte nos habla de la infancia en la oscuridad de Las Manhat, donde Balram Halwide, que es nuestro narrador, crece en un pueblo pobre de la India rural apodado el Tigre Blanco por su inteligencia en la escuela donde la maestra robaba la leche escolar. Hay un pasaje clave en el que dice: en la India hay dos tipos de hombres, los que tienen el vientre lleno y los que tienen el vientre vacío. Yo nací en el segundo grupo. En esta parte también nos cuenta la muerte de su padre de tuberculosis en un hospital sucio, sellando de este modo su odio al sistema. Saltando a la segunda parte, nos habla de la esclavitud moderna en Delhi, donde Balram se convierte en chofer de Ashok, hijo de un terrateniente, y su esposa Pinky Madam, siendo ella estadounidense. Y también nos habla de la hipocresía de estos dos amos. Ashok habla de la democracia, pero explota a sus empleados. Y hay una escena simbólica que dice así: manejaba el BMW mientras ellos hacían el amor en el asiento trasero. Yo era invisible, como todos los pobres. Saltando a la tercera parte, en la tercera parte de esta novela, según mi forma de observarla, nos habla del asesinato y la fuga, donde Balram mata a Ashok con una botella de whisky, que es el símbolo de la corrupción india, y roba su dinero. Y hay una justificación, o una parte donde nos habla de una justificación que dice así: matar a un amo no es un crimen, es una obligación moral. Entonces, huye a Bangalore, donde funda una empresa de transportes con el dinero robado, y después, ya en la última parte, titulada El Nuevo Depredador, o sea, allá en Bangalore, Balram se convierte en un empresario corrupto, sobornando policías y explotando a otros como él en su tiempo fue explotado. Y hay una última carta al primer ministro chino que dice así: India es una jaula de pollos. Los que escapan se comen a los demás. Yo soy un tigre blanco, el depredador que nadie esperaba. Los temas principales son India en dos velocidades, o sea, la India tecnológica, allá en Bangalore, y el feudalismo en los pueblos. También está el tema de la moralidad invertida. En un sistema corrupto, el crimen es lógica, ¿no lo creen? Está el tema de la religión y la opresión, donde los pobres rezan y los ricos los explotan. Está el lenguaje del poder, donde Balram aprende inglés para poder así dominar ya la zona donde se está moviendo como empresario. Y para todo esto tenemos un pasaje filosófico, que dice así: Dios puso a los ricos en esta tierra para probar a los pobres, y nosotros fallamos la prueba. Hay pasajes inolvidables que me gustaría abordar, porque aquí dentro de mis apuntes tuve algunas citas, algunas frases que se me hacen interesante exponérselas. Y el primero de ellos es donde Balram habla sobre su nombre, que dice: me llamaron tigre blanco por ser raro, pero en la India los raros son los honestos. El segundo de ellos está en la parte de la corrupción hospitalaria, que dice: mi padre murió porque un doctor vendió sus vendas. En India, hasta la muerte tiene precio. Hay un pasaje que también se me hace importante, que nos cuenta sobre el asesinato de Ashok, que dice así: la botella de Johnny Walker era más pesada que mi culpa y más barata que mi libertad.
Y en la última línea hay un pasaje que dice: soy un emprendedor exitoso y un asesino, pero en la India eso es redundante. El estilo de escritura de esta novela son cartas crudas que se mandan al primer ministro chino, mezclando el humor negro y la denuncia. Tiene influencias de Los Miserables, bueno, lo que noté al menos, pero sin héroes, claro, y también de American Psycho, porque en esta novela no tienen remordimientos. Y hasta donde recuerdo hay una adaptación que se hizo para Netflix, que se llama así El Tigre Blanco. Me gustaría mucho que si ya la viste, nos dejaras aquí en los comentarios también tus impresiones en relación a la novela y a esta película. Y bueno, Adiga pertenece a una generación de escritores indios que rechazan el exotismo. Su obra no es una condena ni tampoco es una apología. Es meramente un espejo roto donde India debe verse con toda su fealdad y también con todo su brillo. Y Balram, el tigre blanco, es el reflejo más incómodo de todos estos. Es una novela del milagro económico indio donde el éxito, entre comillas, huele a sangre. Vamos a hacer a continuación un ejercicio de imaginación porque quiero leerles en voz alta el primer pasaje de este libro. Pero para eso necesitamos ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Entonces, imaginemos un cuarto de servicio en Delhi, iluminado por una bombilla desnuda. Balram, joven y delgado, limpia botas de cuero mientras mira fijamente un Lexus estacionado en el garage. A través de la ventana sucia se ven los carteles de Incredible India y centros comerciales relucientes. En el suelo, un periódico anuncia el crecimiento del 9% del PIB. Bajo la cama, un cuchillo de cocina brilla junto a un libro robado de empresarios famosos. Afuera, un mendigo sin piernas pide limosnas frente a un Starbucks. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. En esta India, solo hay dos caminos: robar o ser robado. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. A continuación vamos a leer en voz alta el primer pasaje del libro El Tigre Blanco, de Aravind Adiga. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lonares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. Tigre Blanco. Aravind Adiga. La primera noche. Para Su Excelencia Wen Jiabao. Oficina del Primer Ministro. Pekín, capital de China, país amante de la libertad. De El Tigre Blanco, un hombre racional y un empresario radicado en el centro mundial de la tecnología y la subcontratación. Electronic City Press, junto al Horse Main Road, Bangalore, la India. Señor Primer Ministro, muy señor mío, ni usted ni yo hablamos inglés, pero hay ciertas cosas que solo pueden decirse en inglés. La señora Pinky, o sea, la exmujer de mi patrón, el difunto señor Ashcott, me enseñó una de esas cosas. Y esta noche, apenas hace 10 minutos, o sea, a las 11:32, cuando la dama de Alu Ludia Radio ha anunciado
el primer ministro Jaibao vendrá la semana que viene a Bangalore, yo he soltado esa frase en el acto. En realidad, la uso cada vez que algún gran hombre como usted visita nuestro país. No es que yo tenga nada en contra de los grandes hombres. A mi manera, señor, yo me considero uno de su especie. Pero cada vez que veo a nuestro propio primer ministro y a sus distinguidos secuaces dirigirse al aeropuerto con sus coches negros, bajarse y empezar a repartir namastes ante la cámara de televisión, mientras les explican a usted lo santa y honesta que es la India, yo me veo obligado a usar esa expresión en inglés. Entonces, Su Excelencia, viene usted a visitarnos esta semana, ¿no? La All India Radio suele ser fiable en estos asuntos. Era un chiste, señor. Por eso quiero preguntarle directamente si es verdad que viene a Bangalore. Porque, si es así, tengo una cosa importante que decirle. La dama de la radio ha dicho, el señor Jaibao llega con el objetivo de conocer Bangalore de verdad. Y a mí se me ha helado la sangre. Si alguien conoce Bangalore de verdad, soy yo. Luego la dama ha añadido, el señor Jaibalao quiere reunirse con algunos empresarios indios y escuchar de sus propias bocas la historia de su éxito. Y a continuación, se ha explicado un poco. Por lo visto, señor, ustedes están mucho más adelantados que nosotros en todos los sentidos, salvo en uno. Ustedes no tienen empresarios, y nuestra nación, aunque carece de agua potable, de electricidad y de alcantarillado, de transporte público, de sentido de higiene, de disciplina, de cortesía y de puntualidad, sí cuenta con empresarios. Miles y miles, especialmente en el campo de la tecnología. Y esos empresarios, entre los que me incluyo, han creado todas esas compañías subcontratadas que son en la práctica las que hacen que funcione América hoy en día. Usted quiere descubrir cómo crear unos cuantos empresarios chinos, por eso viene aquí de visita. Tal cosa me ha llenado de satisfacción, pero luego se me ha ocurrido que, ateniéndose al protocolo, el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores los recibirán en el aeropuerto con guirnaldas de flores y pequeñas estatuillas de Gandhi en madera de sándalo, muy apropiadas para llevar a casa, así como un folleto lleno de información sobre el pasado, el presente y el futuro de la India. Ahí, señor, es cuando me he visto obligado a pronunciar esa frase en inglés, en voz alta. Eso ha sido a las 11:37 de la noche. Hace 5 minutos. Pero yo no me limito a soltar juramentos y maldiciones. Soy un hombre de acción y de progreso. Y ahí mismo he decidido empezar a redactar una carta para usted. Para empezar, permítame expresarle mi gran admiración por la antigua nación que es China. Solo leí sobre su historia en un libro titulado Cuentos excitantes de Oriente Exótico que descubrí en una acera en la época en la que procuraba ilustrarme recorriendo el mercadillo dominical del libro de ocasión en la vieja Delhi. Ese libro trataba sobre todo de piratas y tesoros en Hong Kong, pero contenía también algunas informaciones de utilidad. Decía que ustedes, los chinos, son grandes amantes de la libertad y de los derechos individuales. Los británicos intentaron convertirlos en sus criados, pero ustedes nunca se lo permitieron. Eso despierta mi admiración, señor primer ministro. Yo también fui un criado, ¿sabe? Solo hay 3 naciones que no se han dejado dominar nunca por los extranjeros: China, Afganistán y Abisinia. Esas son las 3 únicas naciones que admiro. A causa del respeto que me inspira el amor y la libertad demostrado por el pueblo chino y también en la convicción de que en el futuro del mundo depende del hombre amarillo y del hombre moreno, ahora que nuestro antiguo amo, el hombre blanco, se ha echado a perder entre actos de sodomía, consumo de drogas y teléfonos móviles, me ofrezco a decirle gratis toda la verdad sobre Bangalore. Lo haré contándole la historia de mi vida. Verá, cuando usted venga a Bangalore y se detenga en un semáforo, se acercará corriendo a su coche algún chico. Llamará a su ventanilla y le ofrecerá una copia pirata de un libro de negocios americano, cuidadosamente envuelto en un papel celofán, con un título como Los 10 secretos del éxito en los negocios. O bien, conviértase en empresario en 7 días. No malgaste su dinero en esos osos libros. Están muy pasados. Yo, en cambio, soy el futuro. En cuanto a formación, quizás tengo algunas lagunas. Nunca terminé el colegio, para decirlo sin rodeos.
¿qué más da? No he leído muchos libros, pero sí he leído los que importan. Me sé de memoria la obra de los 4 poemas más grandes de todos los tiempos, Rumi, Iqbal, Mirza Ghalib y un cuarto cuyo nombre no recuerdo ahora. Soy un empresario autodidacta. La mejor clase, créame. Cuando haya oído la historia de cómo llegué a Bangalore y cómo me convertí en uno de sus hombres de negocios más exitosos, aunque probablemente de los menos conocidos, sabrá usted todo lo que hay que saber sobre cómo nace, se alimenta y se desarrolla el espíritu empresarial en este glorioso siglo XXI. El siglo, más concretamente, del hombre amarillo y del hombre moreno. Usted y yo. Falta poco para medianoche, señor Giabalao. Un buen momento para charlar. Yo me paso toda la noche levantado, excelencia. En esta oficina mía de 15 metros cuadrados no hay nadie más. Solo yo y la lámpara de araña que cuelga del techo, aunque esa araña tiene su propia personalidad. Es una cosa enorme, llena de pedacitos de cristal tallados en forma de diamante, igual que las que solían sacar en las películas de los años 70. A pesar de que en Bangalore más bien hace frío de noche, he puesto un ventilador en miniatura, con 5 aspas caladas como telarañas, justo encima de la lámpara. Cuando lo enciendo, esas pequeñas aspas trocean la luz de la araña y las lanzan hechas añicos por toda la habitación, igual que las luces estrombóticas de las mejores discotecas de Bangalore. Es el único espacio de 15 metros cuadrados en Bangalore con su propia araña, pero sigue siendo un cuchitril y yo me paso toda la noche aquí sentado. La maldición del empresario. Debe velar por su negocio todo el tiempo. Ahora voy a poner en marcha el ventilador para que la luz de araña se ponga a girar por toda la habitación. Me siento relajado, señor. Espero que usted también lo esté. Empecemos. Pero antes, señor, una cosa más. La expresión inglesa que yo aprendí de la señora Pinky, la exmujer de mi ex jefe, el difunto señor Ashcott, es: vaya chiste de mierda. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?